El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. Como cada 8 de marzo, la siguiente semana tendremos la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Más allá de las rosas que se regalan ese día y un feliz día, esta fecha nos recuerda la lucha de las mujeres por la justicia social, jornadas de trabajo de 8 horas, la abolición del trabajo infantil, entre otros derechos sociales, habrían sido imposibles sin la participación de los movimientos de mujeres. Así pues, este episodio es un homenaje al papel histórico de la mujer en la construcción de un mundo mejor para todas y todos. En la conducción Angie Ordóñez, en la producción Sergio Hernández. Esto es El Mundo en Claroscuro y hoy hablaremos sobre la historia del feminismo en Colombia. Para hablar de este tema, nos acompaña Gabriela Castellanos, quien cuenta con un doctorado de análisis del discurso de la Universidad de Florida y actualmente es profesora de la Universidad del Valle, donde también integra el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, Mujer y Sociedad. Asimismo, ha publicado diversos artículos y libros, entre los que encontramos la novela Guerras de Alejandra, el libro Decimos, Hacemos, Somos, discurso, identidades de género y sexualidades, entre otros. Bienvenida, Gabriela. Un inmenso gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Para mí es un placer también estar aquí. Para comenzar nuestra charla, quisiera preguntarle qué podemos comprender por feminismo. Bueno, feminismo para mí, feminismo tiene muchas definiciones. Para mí, feminismo es una postura ideológica y política donde uno entiende que hay una situación de opresión, de subordinación social, económica y política de la mujer y está dispuesta o dispuesto a trabajar para cambiar esa situación, para lograr la igualdad entre los sexos y la equidad, porque hay cosas que no son de igualdad, sino de equidad. De acuerdo. Entonces, teniendo claro ese concepto que es propio, ¿en qué momento de la historia podemos decir que surgen esas apuestas feministas de transformación social? Y bueno, y en el caso particular de Colombia, Bueno, en Europa sabemos que ya desde el siglo XIV, en la Edad Media, había mujeres escribiendo sobre los derechos de las mujeres. Eh, tenemos ya en las figuras de Olimpia de Gouges en Francia durante la Revolución Francesa y la Wollstonecraft, Mary Wollstonecraft en Inglaterra. Pero en Colombia propiamente, bueno, hay figuras desde Policarpa Solabarrieta en la Guerra de Independencia y otras mujeres que están siendo rescatadas como figuras femeninas muy fuertes que participaron en la historia de Colombia sin realmente de una manera clara declararse feministas, ¿no? Hay un artículo muy importante de Judith González que se llama Reimaginando y reinterpretando a las mujeres en la independencia, ¿sí? Judith González es una profesora de acá, de Cali, de la Universidad del Valle. Pero realmente los las primeras manifestaciones claras de feminismo se dan después de 1930 cuando empieza todo un periodo de agitación en pro de la educación de la mujer sobre todo y en pro del sufragio, del voto femenino.
Y bueno, ya después eso va a continuar con distintas etapas hasta que en el 57 se logra el sufragio, ¿no? Es interesante esa parte que usted dice frente a la parte histórica, porque empieza en los 30, después de la Gran Depresión de 1929, donde pues Europa fue y Estados Unidos notablemente fueron muy golpeados por la gran crisis económica. Entonces, ¿qué es lo que reivindica eso? Que por qué en este momento histórico y no antes. Sí, lo que sucede es que yo creo que hay desde mucho atrás mujeres que estaban conscientes de que tenían sus derechos restringidos y que esto debería cambiar, sobre todo en cuanto a la educación. Lo que pasa es que nadie se atrevía a decirlo, pero tenemos el caso de Madame Berta. Berta Hernández de Ospina Pérez, que por allá en los años 20, por ejemplo, es un dato interesante, le dijo a su mamá, yo no voy a ir al colegio a quinto año de bachillerato, porque allá cuando termine quinto, en esa época esa era la forma como se llamaba, ¿no? El bachillerato era de primero a sexto. Cuando termine quinto me van a dar un diploma que dice educación suficiente. Las mujeres no podían llegar a sexto grado de bachillerato, lo que hoy es en Colombia el grado 11, porque eso las facultaba para entrar a la universidad. Y Berta, en los años 20, siendo una mujer muy joven, de unos 16, 17 años, dijo, me niego a ir a que me den ese diploma y pidió tutores, pidió que la educaran en su casa, en un acto de rebeldía que claramente quería significar no hay por qué negarme a mí con un supuesto diploma de educación suficiente la posibilidad de llegar a tener un bachillerato y la posibilidad de hacer una carrera universitaria. Ese es un ejemplo, pero como ese hay muchos que no conocemos, que las historiadoras feministas están desenterrando todos los días, están descubriendo, como dice Judith González, reimaginando y reinterpretando. ¿Sí? Pero ya en los años 30, pues desde 1919 se había conseguido el voto en Inglaterra para las mujeres, en 1920 se consiguió para las norteamericanas, para las estadounidenses, entonces, se veía una apertura frente a la posibilidad de las mujeres, pero no hay que olvidar, es un dato que es interesante, que en 1853, en la ciudad de Vélez, en Colombia, se planteó una constitución que le daba el derecho al voto a las mujeres. Claro que eso inmediatamente surgieron todas las objeciones y esa constitución la tumbaron. Pero ya en 1853 había mujeres decididas a reclamar sus derechos y hombres que las apoyaban. Pero eso es algo que tenemos que rescatar de la historia todavía, ¿no? Sí, igual también tenemos que tener en cuenta que se han desconocido algunos eventos de la historia de las mujeres y el papel de la mujer en la historia, ¿no? Entonces, que ha sido escrita por la mayoría de hombres y como cualquier grupo que también ha sufrido discriminación ha sido ocultado, ¿no? Entonces, uno de los elementos que usted ha mencionado eh, que a nivel nacional e internacional fue el rol de la participación política mediante el voto. ¿Qué elementos definieron el sufragismo en Colombia? ¿El voto de las mujeres se logra a partir de la presión del movimiento sufragista colombiano o es una consecuencia de los cambios que a nivel internacional pues sucedieron? Yo pienso, como te dije ya, las mujeres en Colombia desde muchos años antes, o sea, por lo menos un siglo y posiblemente más, antes de conseguir el voto, en el 54 con la constituyente y en el 57 con el plebiscito, ¿no? Porque se incluyó en la constitución de 1954 y se ratificó mediante plebiscito en el 57. Pero mucho antes las mujeres estaban en muchas
casos deseando y pensando en sus derechos, pero había un clima tan profundamente machista, tan profundamente misógino realmente, que no se atrevían a decirlo porque inmediatamente eran tachadas de hombrunas, de que odiaban a los hombres, que se sospechaba incluso de su sexualidad, que a lo mejor eran lesbianas. Es decir, había toda una censura social que pesaba fuertemente sobre las mujeres. Pero tan pronto se abre un pequeño espacio con la noticia de lo que había sucedido en Estados Unidos y en Inglaterra, empiezan las mujeres a hacer agitación, ¿sí? Ofelia Uribe fue una de las precursoras en esto. Ella empezó a publicar un pequeño periódico que se llamaba así, Agitación Femenina, ¿no? Y bueno, Josefina Canal fue otra. En Cali se conocen pocas, pero en un artículo que yo publiqué, que me publicaron en la Universidad Nacional sobre historia del feminismo en Colombia, el caso de Cali, yo rescato allí la figura de Clara Inés Suárez de Sawatzki, una periodista y diplomática caleña que se anticipó con mucho a todas las posibilidades que luego alcanzarían las mujeres. Es decir, el hecho de que no conozcamos todavía todo lo que habían hecho las mujeres antes de lograr el voto, no quiere decir que no haya ya una documentación muy clara de cómo a partir de 1930 empiezan las mujeres a organizarse, no solamente a hacer publicaciones feministas, sino también a organizar giras por todo el país, a hacer congresos, a hacer reuniones con representación de muchas regiones, eh, siempre promoviendo la idea tanto de la educación plena para las mujeres como que solo se consigue en 1933, por cierto, ¿no? Las mujeres no podían ir a la universidad hasta ese momento, pero después de que se abrió ya la posibilidad para las mujeres de hacer una carrera académica, universitaria, entonces la lucha se desplazó más hacia la cuestión del voto, del sufragio, ¿no? Y, y hay muchas figuras y muchos movimientos que ya están registrados por la historia. Y tenemos que seguir descubriendo más sobre esto. Bueno, entonces aparte de eso, también hay que ver que en los 30 también empezaron las misiones internacionales de educación a llegar a Colombia. También tenemos el caso de colegios como el Instituto Pedagógico Nacional, un colegio ubicado en el norte de Bogotá y que, bueno, es el colegio de la Universidad Pedagógica con la misión alemana de Francisca Radke. Era un colegio para señoritas en 1927, abre sus puertas y empieza este tipo de educación para las mujeres y niñas. ¿Por qué se permite esa entrada a este tipo de educación al país? Y específicamente para las niñas y mujeres. Esa es la pregunta, o sea, Bueno, por qué, digamos, estos actores políticos, que en su mayoría son hombres, permiten eso? por una parte, había todo este movimiento internacional y en Colombia se temía que el país se estaba quedando atrás en este campo, ¿no? Pero por otro lado, por ejemplo, no se trata solo de influencias internacionales. En Cali hay una mujer muy poco conocida, creo que era santandereana, Matilde González Ramos. Ella llega a Cali, es una mujer que ha conseguido educarse, en parte por ser autodidacta, en parte por los estudios que ha logrado realizar en el exterior, y funda el gimnasio femenino en 1932, algo así. Y esta mujer es además una pionera en pensar en que debe haber un partido de las mujeres y
escribe un libro hablando de por qué debe haber un partido de las mujeres y por qué las mujeres deben tener acceso a la vida política plenamente, no solo con el voto, sino con el ejercicio de los distintos cargos políticos de representación electoral, etcétera, ¿no? Y esto es algo muy, muy temprano, ¿sí? Em, y este es, por ejemplo, la figura de Matilde González Ramos, usted no la encuentra en la mayoría de los recuentos históricos sobre este tema. Y es importante rescatarla. Por eso yo digo que lo más importante que podemos hacer es lograr que haya muchas mujeres y hombres, historiadores y historiadoras, que empiecen a rescatar figuras que están ahí en las sombras, pero que tuvieron un papel importante. Matilde, por ejemplo, tenía tertulias en su casa a donde acudían sobre todo personajes de la élite de Cali que tenían una mentalidad un poco abierta, ¿no? Liberales y conservadores. Ella era conservadora, eh, pero en ambos partidos había mujeres así. Y, por ejemplo, cuando se hace la convención constituyente en 1953, que empieza, eh, finalmente en el 54, el gobierno, que en ese entonces era del general Gustavo Rojas Pinilla, nombra a dos mujeres, Esmeralda Arboleda, que era liberal, y Josefina Valencia, que era conservadora. Y los historiadores hacen el recuento de un debate airado y muy fogoso que se hizo en el seno de esa constituyente entre Josefina Valencia y su hermano, que era senador en ese momento, ¿no? Ambos payaneses, ambos del Partido Conservador de Popayán. O sea, había mujeres feministas y hombres feministas tanto entre los conservadores como entre los liberales. Pero bueno, en ese caso yo tengo una siguiente pregunta y es frente el trabajo. Bueno, hablamos de la educación como el primer paso de Mm, acceso a la mujer a la estructura social y hablamos ahora del acceso como actora política. ujú. ¿Cómo es este escenario para la mujer, para entrar a defender sus derechos y a defender los derechos de los ciudadanos y sobre todo de las ciudadanas? Entonces, ¿cómo se ve una transformación o no en este caso? Por ejemplo, tenemos la ley de cuotas en Colombia. ¿Eso se Mm. podría decir que es un avance en este punto? Bueno, es un avance en la medida en que se implemente y se respete la ley, que no ha sido así. O sea, se piensa que la ley de cuotas de un 30% debe ser un paso hacia lograr un 50%, más o menos, ¿no? Por lograr una mayor paridad. Y eso evidentemente no se ha logrado en gran parte porque en Colombia es bastante usual que las leyes se vayan olvidando, se vayan dejando a la vera del camino y no se cumplan, así de sencillo, ¿no? Las mujeres sí hemos avanzado muchísimo, ¿no? Hemos logrado, o sea, lo que puede hacer una mujer hoy en Colombia, tanto en el terreno político como el académico, como en el económico, es por supuesto algo impensable hace 50 años, pero realmente falta mucho, mucho todavía, muchísimo por, por avanzar. Por ejemplo, en la Universidad del Valle, en el año pasado, no, el año 2019, por primera vez expulsaron a un estudiante por acoso sexual. El señor no solo era acosador, sino, según han contado varias mujeres, violador. Venía de la Universidad Nacional, un estudiante de apellido Rochas. En la Universidad Nacional no le hicieron nada. La Universidad Nacional, aunque había el testimonio de muchas mujeres y había denuncias en la fiscalía, eso quedó silenciado.
Se dice, por ejemplo, frente al acoso sexual en las universidades, con frecuencia, se dice, no, es mejor por la imagen de la institución que esto no se sepa, ¿sí? O sea, cuando evidentemente lo que está sucediendo es algo que le destruye la vida a muchas estudiantes que se retiran de sus estudios, ¿sí? Porque no pueden tolerar el acoso que están padeciendo de profesores y de estudiantes, de sus compañeros, ¿sí? Eh, y sin embargo, este señor se retiró de la Nacional porque veía que ya el clima se le estaba poniendo un poco difícil y viene a la del Valle y empiezan las denuncias y solo cuando ya había defendido la tesis, ya estaba a punto de graduarse, lo expulsan, a pesar de que llevaban años las denuncias. O sea, es solo un ejemplo de las dificultades que hay para hacer cumplir las leyes. Existe una ley contra el acoso sexual que inclusive da cárcel, ¿sí? Eh, y sin embargo, esas leyes, la mayor parte de las veces, caen en el olvido. Las que se suponen que las tienen que implementar, no las implementan, pero afortunadamente, gracias a la presión de las jóvenes, de las mujeres jóvenes, eso está cambiando. Es decir, que podríamos hablar de que hay un conjunto de leyes, ¿cierto? Que protegen, entre comillas, nuestros derechos, pero que nunca fueron implementadas y que necesitamos aún la presión del movimiento feminista para que logremos tener estos derechos. Exactamente. O sea, las leyes se vuelven letra muerta si no hay un movimiento feminista fuerte que presione para que cambien las viejas costumbres, las viejas tradiciones de hacerse de la vista gorda, de ocultar cierto tipo de problemas porque no conviene, porque queda mal la institución, cuando en realidad queda mucho peor la institución cuando se descubre no solamente el problema, sino su encubrimiento. Es decir, es algo realmente que perjudica totalmente a las instituciones, ¿no? Pero hace falta esa presión, hace falta, y afortunadamente se está logrando. En la Universidad del Valle se logró que por fin expulsaran a este señor que ahora ha puesto una tutela y quiere que lo reintegren. Pero ustedes pueden consultar en ese blog colombiano La Silla Vacía. Recientemente Sí, subieron todo, publicó sí, un artículo, yo lo publicaron, leí, sí. Sí, exactamente. sobre el Rocha. Sí, sí recuerdo el artículo. Pero entonces ese tema es interesante porque hablamos de una concientización, ¿sí? O sea, tenemos en cuenta que las instituciones están formadas por hombres y mujeres y que muchas veces también las mujeres están de acuerdo de alguna forma implícita o explícita de estos comportamientos. Entonces, ¿cómo podríamos integrar a la lucha feminista, no solamente a las mujeres formadas, sino también a las mujeres, digamos, más vulnerables, ¿no? Que tienen condiciones de vida un poco más vulnerables, que se siguen reproduciendo ciertos modelos machistas. ¿Cómo se podría integrar estas mujeres para que seamos un movimiento único? Eso es una pregunta muy importante. Nosotras en la Universidad del Valle hemos hecho múltiples proyectos, hemos llevado a cabo esos proyectos con la colaboración de la Secretaría de la Mujer de la Gobernación del Valle y la Subsecretaría de Género de la Alcaldía de Santiago de Cali. Llevamos muchos años, nosotros somos el Centro de Estudios de Género, de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad del Valle, es el más antiguo de Colombia, existe desde 1993. La Escuela de Género de la Nacional empezó apenas en el 94. Em, nosotras, igual que ha hecho la Nacional, igual que se ha hecho en Medellín, que se ha hecho en muchas ciudades ya, hemos hecho proyectos con las mujeres de, eh, de base, con las mujeres de sectores populares.
¿sí? Y hemos logrado, creo yo, una concientización, una capacidad de algunas de estas mujeres para volverse en verdaderas interlocutoras del Estado. ¿Qué pasa? Desafortunadamente, en nuestro país, la corrupción política hace que muchas veces estos, estos movimientos de las mujeres se conviertan en fortines políticos para ciertos movimientos políticos poco sanos, ¿sí? Y entonces esto va desplazando a esas mujeres que ya están empoderadas, que no tienen realmente otra meta sino lograr el mejoramiento de la situación de sus familias, de sus barrios, de las mujeres en general, de los niños, etcétera. Y esto, estos movimientos se van politizando en el mal sentido de la palabra, ¿no? Se van convirtiendo en una especie de clientelismo que usa la etiqueta de género para realmente camuflar que se trata de otras intenciones las que están detrás de eso, ¿no? Eso pasa en toda Colombia a muchos niveles. em, y es desafortunado, pero sin embargo hay mujeres extraordinarias, hay mujeres que siguen luchando y que siguen de todo nivel. Hay mujeres académicas, hay mujeres que están metidas en los partidos, en la política, dando la lucha, haciendo pues toda clase de presiones, de marchas, de reuniones políticas, de campañas de distinto tipo, ¿no? Y eso continúa, son mujeres de una valentía y de una tenacidad extraordinaria. Sí, y en ese caso quizás hay algunas, digamos, hay algunas mujeres dentro de ese grupo que han logrado escribir o que han logrado, digamos, representar esta lucha de alguna forma. Un ejemplo, una mujer que acaba de renunciar como subsecretaria de género. Lo que ha logrado esa mujer es impactante. Se llama Nancy Faride Arias, ¿sí? Y Sí. ella trabajaba hasta hace unos pocos días en esa secretaría y constantemente están realizando, bueno, publicaciones por internet, sí, hay una escuela de formación de líderes feministas, una escuela de formación de mujeres. eh, yo realmente, te podría dar los datos de ellas para que ellas te dijeran qué tanto han publicado, porque realmente no les conozco publicaciones. Son publicaciones efímeras, por así decirlo, las que yo conozco. No sé si haya más. Son publicaciones, que se hacen cartas abiertas, proclamas, cartas a políticos. No conozco un estudio académico todavía de este trabajo, porque apenas se está desarrollando, ¿no? Pero ellas sí escriben y publican por esos medios, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido podríamos decir que pareciera que esta lucha del feminismo comienza siendo abanderada por mujeres de clase alta. ¿Qué mujeres podríamos referenciar en la lucha feminista desde las clases populares? Ujú. Bueno, pues la más conocida es Betsabe Espinal en 1920 en Bello, Antioquia. Fue una mujer que lideró un movimiento de huelga por los derechos laborales de las mujeres, imagínate, en 1920. Y siempre ha habido mujeres eh, de clase popular y las hay hoy en día. Eh, están, por ejemplo, en la fundación, te voy a dar un solo ejemplo, en la Fundación Paz y Bien hay dos mujeres que son del barrio Agua Blanca de la ciudad de Cali, eh,
que se han logrado cualificar y tienen ya una formación académica, Elodia Nieves, Alicia Meneses, y que cuando muere la fundadora de la Fundación Paz y Bien, una mujer extraordinaria, una monja franciscana, cuando muere ella retoman el trabajo y son ahora quienes lideran esa fundación, una fundación que tiene una gran cantidad de programas para todas las personas, que tiene eh, programas de, por ejemplo, de ella, la hermana Alba Estela Barreto fue una de las precursoras de la justicia restaurativa en Colombia antes de que eh, fuera algo que se tramitara con los acuerdos de paz, ¿sí? Sí. Ella fue una de las líderes de eso, trabajando aquí en Cali en esa fundación. Y no, y son muchas más, está Vicenta, en este momento no me acuerdo su apellido, de la Fundación del Chontaduro, que trabaja en Agua Blanca. Hay muchas mujeres de sectores populares que están haciendo un trabajo extraordinario. Ujú, Que cada vez puede decirse que entonces hay una conciencia sobre, pues, toda la represión que tenemos las mujeres por parte de, sobre todo de los hombres, porque no se puede decir que solamente son los hombres que ejercen ese machismo. Entonces, se ujú. podría decir que cada vez más hay más reconocimiento del problema y hay una lucha que se sigue día a día. Sí, sí. Totalmente, o sea, en Cali hay muchas fundaciones, hay trabajo de mujeres eh, liderados por mujeres que pueden haber surgido de una clase popular, pero que han logrado un nivel de educación alto, pero donde se van surgiendo líderes desde el mismo pueblo, desde las mismas bases. Bueno, llegando a la actualidad, uno de los temas que mayor movilización en contra y a favor ha sido el aborto. En Argentina hace Ujú. poco se logró conquistar ese derecho y a pesar de que en muchos países industrializados del norte ya es un derecho hace varias décadas. En este sentido, ¿cómo usted observa el desarrollo del movimiento feminista a nivel nacional e internacional que parece haberse fortalecido en los últimos años con este gran evento también de Argentina? Sí, el derecho a lo que se llaman los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, eh, que existió una lucha por parte de la red sobre derechos sexuales y reproductivos en Colombia. Es algo que tiene muchas décadas ya y bueno, cada vez se va ganando más apoyo para una posibilidad de que las mujeres puedan manejar su propia reproducción y puedan tener control sobre su propio cuerpo, ¿no? Eh, Hay mujeres que han tenido un papel verdaderamente importante ideológicamente, como María Lady Londoño, que ya está jubilada, ha trabajado aquí varias décadas en Cali y ha publicado varios libros. Y yo creo que la conciencia, ¿sí?, de este derecho de las mujeres a manejar su propio cuerpo, a poder controlar su reproducción, está cada vez creciendo. Y bueno, todavía hay una lucha muy fuerte en Estados Unidos, por ejemplo, hay un ramalazo de reacción contra el Roe versus Wade, ¿no? Que fue la ley que en los años 70 permitió el aborto, la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, em, que permitió el aborto. Hay un intento cada vez más fuerte por parte de los fundamentalistas cristianos, eh, para
coartar y negarle ese derecho a las mujeres. Y aquí, por supuesto, tenemos no solo la Iglesia Católica, sino la proliferación de lo que se llaman los movimientos cristianos, que lo que hacen es tratar de construir una serie de impedimentos para la libertad de las mujeres, ¿no? Y para el uso de sus derechos sexuales y reproductivos. Pero yo creo que a nivel de las jóvenes cada vez es más claro que, que no se puede justificar esto, ¿no? Y si vamos a la situación de las mujeres populares, eh, los que por factores religiosos quieren impedirle a la mujer el derecho al aborto, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho a regir su cuerpo, a tener control sobre su propio cuerpo. Sin embargo, nunca se preocupan por darle a las mujeres de bajos recursos la forma de poder sostener a esos hijos, ¿sí? Entonces, van en contra de los anticonceptivos y del aborto, pero en ningún momento se preocupan para darle a las mujeres los recursos con los cuales puedan tener unos hijos que sean deseados y que sean bien atendidos, ¿no? Entonces, es una gran hipocresía la que encontramos al respecto. Y yo creo que eso es cada vez más claro alrededor del mundo y Colombia no es excepción. Sí, y además que también teniendo en cuenta que en muchos casos es producto de violaciones por la misma pareja, que nunca se quiso aceptar así, porque siempre se concibió el matrimonio como, como, como una forma de amor, pero en muchas ocasiones es las personas más cercanas que, pues, Ujú, digamos, ejercen presión frente a estos derechos. Entonces, sí. para finalizar, nos gustaría que nos recomendara 3 libros para aprender más sobre la historia del feminismo en Colombia. Bueno, uno de los más recientes que salió el año pasado, a principios del año pasado, en el 19, no estoy segura, se llama Feminismos y Estudios de Género en Colombia, de la Universidad Nacional, ¿no? Y es compilado por Franklin Hill y Tania Pérez Bustos. Ahí aparece un artículo mío que se llama Hacia una historia del feminismo en Colombia, el caso de Cali. ¿Sí? Bueno, ese es uno muy importante. Hay un libro que es bastante anterior, que es de Lola Luna, una profesora de la Universidad de Barcelona, y Norma Villarreal, una profesora colombiana, creo que ella es jubilada de la Universidad Nacional, no estoy segura. El libro se llama Movimientos de Mujeres y Participación Política en Colombia 1930-1991. Ese fue publicado en 1994 y hace el recorrido por todo el panorama hasta el 91. Y bueno, en general, lo que más puedo recomendarles son artículos. Ese de feminismos y estudios de género en Colombia, usted pone en Google esas palabras, hace una búsqueda en Google y está en Google en PDF, está disponible. El libro de Lola Luna y Norma Villarreal también está en la biblioteca digital de la Escuela de Género de la Nacional, de la Universidad Nacional. Y lo otro que puedo recomendarles son artículos. Hay múltiples artículos de Magdala Velázquez, de Guiomar Dueñas, de Socorro Ramírez. Hay artículos míos. Eh, Artículos de Judith González, de quien ya he hablado, y no es difícil hacer búsquedas en, en Google de estas autoras y se va a encontrar ahí una gran cantidad de material histórico, de historiografía sobre las mujeres.
Muchas gracias a nuestra invitada y a ustedes por acompañarnos. Les habló Angie Ordóñez. Este es El Mundo en Claroscuro y los esperamos el próximo viernes, donde hablaremos de la historia de las dictaduras en América Latina. No olviden suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube. Además, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @mclaroscuro. Y hasta la próxima. Gracias.